Buenas tardes. El equipo de Columnas de México les damos la bienvenida al tercer programa de la cuarta temporada de Ventana Política, nuestro programa de discusión y análisis político en Coahuila. Transmitimos desde nuestro set de televisión digital, sito en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila. Para conducir el programa, saludo como todos los martes a mi compañero y amigo Orestes Gómez Rodríguez. Saludos, Orestes. Buenas tardes, Adrián. El de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. El tema de la mesa de hoy, la región sureste de Coahuila y su importancia en el mercado laboral. ¿Quién mejor para sentarse a la mesa con nosotros en el análisis que un experto en recursos humanos? Javier Galindo, a quien recibimos y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, Javier. Gracias. Explícanos quién es nuestro invitado, por favor. Claro que sí, pues con mucho gusto me voy a dar la tarea de presentarles a ustedes a Javier Galindo, un excelente amigo. Javier es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en Administración y especialidad en Recursos Humanos. Cuenta con 30 años de experiencia, 24 de ellos siendo gerente o director de Recursos Humanos. Fue presidente de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos del 2009 y al 2011 y actualmente de nueva cuenta es presidente de esa asociación. Ha recibido reconocimiento del Ejecutivo del Año en la región Coahuila Sureste en 2016 y es redactor de contenido para la revista Players, fundador y creador del podcast El Valor de los Básicos de Recursos Humanos. Pues es un orgullo tenerte en casa, sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy. Bienvenido, Javier. No, nuevamente, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entender los recursos humanos, Javier, o las relaciones laborales? ¿Qué significan? Explícale a la gente qué significa. Mira, lo que yo he dicho toda mi carrera y quisiera empezar diciendo que es muy padre estar en esta mesa y más con un gran mentor que yo tuve en el área, como fue el licenciado Orestes, que por ahí hace, como dice ahí, hace unos 24 años en Recursos Humanos fue la persona que me abrió las puertas para trabajar en el área. Y yo siempre he dicho que Recursos Humanos es más que una profesión, es un arte lo que se maneja. Es muy importante lo que nosotros vemos como recursos humanos. De nosotros, en nuestras manos, está atraer al mejor talento. Tenemos que tener muchas herramientas para también retenerlo, que vamos a hablar también de eso sin duda más adelante. Al mismo tiempo tenemos que capacitarlo y desarrollarlo, pero algo muy importante, en ese camino tenemos que administrarlo de la mejor manera. Entonces, para mí, recursos humanos es básicamente lo que le da fuerza y lo que le da la vida a una empresa, a una institución o a un negocio. La gente que hace posible el trabajo. Así es. Se ha repetido, se ha dicho innumerables ocasiones, ¿no? La tecnología tú la puedes traer al negocio que sea. Nosotros podemos tener estas cámaras, pero sin el conocimiento de ustedes dos, este programa no tendría el éxito que tiene. Muy bien. Claro que sí. Bueno, pues ampliando el tema, se habla hoy de capital humano en lugar de recursos humanos, con esa importancia para las empresas. Y Javier, fíjate que haciendo un análisis histórico de la región sureste, vemos que a partir de los años 80 ha existido un crecimiento exponencial. Con la llegada de General Motors por su parte y la planta de motores de Chrysler, pues muchas empresas, digamos satélites, llegaron a la región, empezaron a tener ciertas necesidades, pero ¿cuál ha sido a hoy día esa evolución, ¿verdad? de la región sureste, en donde pues encontrábamos pocos parques industriales, ¿verdad? Un tráfico entre Saltillo y Ramos Arizpe, digamos, pues muy normal, ¿verdad? Con más trailers o camiones de transporte de pasajeros que automóviles. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución
de la industria en la región sureste de Coahuila. Sí, son muchos temas los que pudiéramos tocar, y uno bien importante es, como bien dices, en aquel entonces cuando empezó a llegar diferentes industrias, no nos imaginábamos que se abriera un ensamblador en Derramadero. Es más, poca gente pensaba hacia aquel lado, hacia el sur, que existiera algo. Hacia la parte de acá de Ramos Arizpe tampoco había mucha o gran movimiento, a pesar que fue donde se instalaron estos dos automotrices que le dieron pues vida, ¿no? Vamos a decirlo así, que le dieron un resurgimiento aquí a la región. Recuerdo que alguna planta que trabajábamos rumbo a Arteaga estaba súper retirada y no había nada. Simplemente hablando en estructura, si ahorita vamos hacia cualquiera de esas direcciones, encuentras avenidas grandes y al mismo tiempo insuficientes. Tal vez con excepción de Derramadero, que todavía es un problema que se tiene con la carretera. Tú vas a Arteaga y encuentras ya una carretera, si bien en algunas partes ya es doble sentido, hacia Ramos ya aumentó a tres carriles. Entonces lo primero ha sido, en lo que hemos tenido que trabajar como recursos humanos, es en la movilidad de nuestra gente, ¿no? Que tuvo que cambiar de hace muchos años, como se comenta, de decir, oye, pues yo trabajaba aquí en las plantas que estaban ubicadas en el, pues digamos, no en el centro, pero sí, vamos a decir la calle en Isidro López, muy la mayoría, cerca. Muy cerca, y que a lo mejor en transporte público podías tú llegar. Ese fue uno de los primeros cambios en decir, oye, voy a instalar en un parque industrial. Imagínate los traslados, y ese fue uno de los primeros retos que les tocó a nuestros compañeros pues me imagino, de aquel entonces, ¿no? Empezar a mover esa cantidad de gente. Otro reto que estoy seguro que lo tenemos actualmente, pero me imagino en esa época, en los 80s, fue el cómo cambiar a la industria automotriz. Cómo es una cultura diferente. El trabajo en la industria automotriz es cómo te llevo de una manera en que trabajas hacia los estándares, no estoy diciendo que no se tengan en otras áreas, pero hacia el estándar de calidad de la industria automotriz, hacia los turnos demandantes de la industria automotriz. También generó, me quiero imaginar, yo me incursioné a las empresas un poco después, pero estoy seguro que esos fueron los primeros retos, ¿no? O sea, ¿de dónde me traigo a la gente? Si la gente está acostumbrada de que mi trabajo me queda aquí, tomo tal ruta y llego ahí a la planta. Ahora me dices que tome un transporte que me va a llevar hasta 20 kilómetros de distancia en el mejor de los casos. En un recorrido de casi 2 horas, ¿no? En un recorrido que en aquellos entonces era todavía más largo. Más largo. Y aquella filosofía de la calidad y de la mejora, que la gente no entendía que continua significaba que calidad era una forma de trabajar, no era un modelo que tenías y que... No, siempre. Yo creo que ese ajuste laboral fue importante, no sé si sigue siendo un choque todavía para quien no ha trabajado en la industria y de repente llega y oye, aquí hay orden, aquí hay disciplina, aquí... Sí, la requerir de procesos es un asunto continuo. Definitivo. Se usa mucho el hacerlo bien a la primera vez, era lo que se manejaba hace unos años. Ahorita le agregaron los de calidad y siempre. Es que se hazlo bien a la primera vez, pero hazlo bien siempre. Porque el retrabajo es muy caro. Exactamente. Entonces, le agregaron eso y sí, son choques que se van dando, ¿no? Son choques que se van dando. Creo que a final de cuentas esos son los primeros retos que me imagino que nos empezaron a pegar. Otro que pudiera decir que una diferencia abismal entre lo que teníamos en aquel entonces, 80s, 90s, a lo que se tiene ahora, es, no sé si ustedes, la cantidad de extranjeros, ¿no?, que nos topamos en las calles, que habitan ahora en Saltillo. La cantidad de extranjeros que viven... pues ya están inmersos en nuestra sociedad y que antes no estábamos tan acostumbrados. Yo recuerdo cuando estaba joven aquí que venía un camión de turistas, a veces escuelas americanas, y llegaban allá al Ateneo con muchachos que venían a pasar aquí una semana y era todo un show convivir con ellos y participar. Era como algo lo esperábamos con mucho gusto las personas y compartías muy padre con ellos. Y me acuerdo que jugamos básquetbol con los chavos que venían de las escuelas de Estados Unidos, pero venían una semana y se iban, y esa era casi nuestra
El intercambio cultural con ellos. Y ahorita te reto. Ahí vienen las gringas, decía No lo puedo decir así porque me está viendo mi esposa, yo nunca dije eso. Te contaron. Sí, me contaron, me platicó un tío. Incluso ya hasta una subcultura, ¿no? Porque han crecido los negocios de los coreanos, comida china, incluso de comida hindú. Se nutre la región, pero evidentemente hay intercambio de culturas, ¿no? Y si me decían que acá en el Toreo hay un pequeño barrio chino, ¿sí sabías? Y que la mayoría de los chinos que tienen negocios aquí viven ahí. Y que además se rotan. Entonces unos hijos se quedan un tiempo y luego se van a China y vienen los hermanos. Eso me lo platicaba una persona. Me refiero a esa profundidad donde se han socializado. Así es. No está propiamente en nuestra región, aquí Coahuila Sureste, pero donde se instaló la planta de Kia, le dicen Pescorea, no pesquería, sí. por la anuncios, serie publicidad. Un pueblo dedicado a ellos, ¿verdad? Exactamente. Se hizo la infraestructura pues dedicada a los... yo en Guanajuato, en el tiempo que estuve viviendo por allá, veías en la carretera anuncios en japonés, dando la bienvenida por el crecimiento que tuvo esa región, precisamente con inversiones japonesas, ¿no? Por cierto, cuando hubo la crisis política allá con la pesquería, emigraron aquí al norte de Saltillo. Sí. Un paquete de empresas coreanas. Así es. Sí, exactamente. Entonces ya ese asunto que tiene Pescorea lo tenemos aquí en el norte de Saltillo en una pequeña parte, ya te encuentras a las familias en los supermercados y eso. Otra cosa que también fue un reto y sigue siendo un reto es que cuando vivíamos o se vivía en aquel entonces en un ambiente más controlado, creo yo, las plantas trabajando a lo mejor de un solo grupo y empieza a llegar muchas plantas y empieza la situación de la rotación y que la gente empieza a decir, pues es que me están ofreciendo más o me están ofreciendo una mejor condición o me están ofreciendo una mejor prestación. Nos toca un tema muy importante. O me quiero zafar de mi jefe y me voy, cualquiera de esas cosas, y me voy a otra planta y se abre una gama de oportunidades muy, muy amplia. Presumíamos mano de obra. Sí, mano de obra calificada. En esta región, y ahora dicen que andamos trayendo sureños porque no completamos de gente. Yo no entiendo esa parte. Pues es un dato. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la educación dual que presumió la industria privada, por ejemplo, que resolvía parte de ese problema, estar siempre preparando nuevas generaciones para las empresas? Es un buen tema y yo lo quebraría. Entre la educación dual por lo general se ha preparado o es gente que se ha especificado tal vez para la cuestión de mantenimiento, para puestos indirectos dentro de la organización. Ahorita si quieren tocamos ese tema, pero la otra parte son los puestos directos, la mano de obra directa, y como atinadamente dices, ya es insuficiente la población o la gente que se tiene actualmente en la región para ocupar o para operar, pues para hacer el trabajo diario, ¿no? Como un operador general. Y sí se está recurriendo a traer gente de otras partes de la República. Bueno, a mí me preocupa el contraste de los números. Por un lado decimos que hay un déficit de 15 o 20% de mano de obra y que hay que traerla del sur. Ese porcentaje lo he escuchado, no tengo ninguna base para hablar de otro más que ese, que lo he escuchado de presidentes de cámaras. Que no sé si sean empresarios como para tener el dato claro, pero hablan de 15 o 20% ya de un déficit que tenemos que complementar, y la solución la ven ellos de fuera de Coahuila. Pero en contrapartida, Coahuila tiene una tasa de desempleo un poco más alta que la media nacional. Y luego, el tema que hablamos antes de iniciar el programa, la oferta educativa que están dando las empresas, donde algunas de las universidades se quejan de que tienen un paquete de estudiantes que no encuentran oportunidades en las industrias. Entonces, a ver, ¿necesitamos el 20% de gente de fuera o no estamos viendo aquí el problema integralmente y lo podemos solucionar desde Coahuila? No quiere decir que haya problema en que vengan
tengan que venir. Finalmente, si aceptamos coreanos, como hablábamos hace rato, pues ¿por qué no vamos a aceptar gente de Chiapas o de Campeche o de Yucatán? No tenemos problema, o de Hidalgo, de donde está una buena parte de gente aquí en Ramos, ¿verdad? Sí. No sé cómo vean ustedes con esa experiencia que tienen esta contradicción de cifras. Sí, digo, como mencionaba hace unos momentos Javier, han existido programas educativos que han tratado de incentivar y de vincular contenidos. Sin embargo, lo que encontramos cuando formamos parte del Consejo de Vinculación de esta región fue que los contenidos educativos iban muy despacio, ¿verdad? Para ir avanzando. Por ejemplo, nos dimos una vuelta al CONALEP en ese tiempo, estamos hablando de 1998, y todavía existía ahí un telar. Y no existía la subespecialidad en hilados y tejidos, pues porque no había demanda. Sí. Cuando en ese tiempo, pues aquí el boom era de la industria plástica, ¿verdad? Y no existía un área de plasturgia, de tal manera que una de las empresas que se estableció aquí en la región de capital francés, pues regaló una inyectora a la escuela. ¿Sabes qué? Pues ábreme la carrera porque yo voy a necesitar 50, 100 técnicos, ¿no? Entonces, había digamos, no un divorcio, sino no estaba corriendo la currícula, ¿verdad? Al ritmo de las necesidades de la empresa, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué papel, Javier, han tenido los organismos empresariales, a donde evidentemente tú has participado, precisamente ante esa dinámica que has descrito? Sí, es interesante y yo me atrevería a decir que algo que nos está sucediendo, que nos está pasando, es los organismos buscamos de alguna manera esa vinculación y poder acercar a nuestros socios hacia buscar cómo crear ese vínculo, cómo hacer que trabajen, pues la vinculación, ¿no? Que se ha manejado por años en la región. Pero yo también veo, y tuve la fortuna hace un par de semanas, me invitaron a un panel fue en la ULSA, estuvimos ahí y le llamaron conversatorio, fueron gente o rectores de diferentes escuelas, universidades politécnicas, universidades técnicas, y estuvimos ahí platicando con algunas personas de diferentes cámaras. Creo que al final algo que nos está faltando a todos es cerrar la pinza. No, hace ratito por ahí publicaban a lo que me gusta hacer a mí o lo que he hecho en mi carrera, y yo le llamo volver a los básicos. Y lo mencionabas ahorita, Lick, de hace pues casi ya 30 años. Tengo una necesidad de desarrollar técnicos en plásticos, o como se mencione, como se diga. ¿Qué hace la empresa? Pues te pongo una máquina y voy y hablo con los maestros y les digo, dale por aquí y ayúdame. Bueno, esa parte creo que todavía es una oportunidad para las empresas, para las universidades y para nosotros también, digo, con la doble cachucha, ¿no? También para nosotros como asociaciones buscar, pues no, como que siento, sin querer ofender a nadie, que en muchas ocasiones estamos, y digo estamos, esperando que las cosas cambien. Y yo creo que tenemos que ir por ellas. Y ese reunir a los jefes de recursos humanos con la fuerza de los directores de las empresas, con los rectores de las universidades. Así es. Incluso crear organismos. Yo me acuerdo del ingeniero Miguel Villacaña metido en el proceso de Don Bosco hace años, pensando, pero un tiempo lo vi solo. Sí, solo arando en el desierto, no le hacía caso al gobierno, no le hacían caso a las empresas, metiéndole de su propia lana a tratar de abrir una institución como Don Bosco, que no la conozco, que también funcione o no, pero conocí al ingeniero y veía cómo se desbarataban, decir, es que va a llegar el problema en la región sureste y no lo ven. Tenemos que tener escuelas de obreros, pero obreros calificados para las áreas específicas. Porque se acuerdan que empezaron también a hacer pagos de pruebas para preparar a los obreros en ciertas áreas. Sí, pero pues sería ideal que ya vinieran con cierta técnica, ¿verdad?
Sí, y qué mejor que se haga ese trabajo conjunto. Pero otra vez, tiene que ser, creo que el ejemplo que dio ahorita Lick es el mejor. Voy, te digo, de acuerdo a los planes de estudio, que es exactamente la vinculación, qué es lo que yo voy a necesitar. Y no perdernos, yo les digo mucho, decía Kobe, ¿verdad?, de parálisis por análisis. Que un formato y otro formato y otro. No, sí, si no burocratices lo que tratar de no compliques lo fácil, ¿verdad? Y no digo que no se haga, que quede bien claro. Hay muchas empresas que lo hacen, pero no es la mayoría. Pero no hay un sistema, no hay un orden, no hay una continuidad. Y como al final, y es lo que es, ¿no? Es lo que es. Somos competidores. Hay plantas, hablando ahora como planta, la que yo represento, que lo tomamos muy en serio. Y vamos a las escuelas y a las universidades lo voy a decir así, de pesca. Yo voy y vengo y te doy una plática. ¿Por qué? Porque me interesa que conozcas mi planta, porque me interesa que sepas quién soy, porque me interesa que se hable de mi compañía. Y considerablemente en las prácticas profesionales y exactamente, en el servicio, sí, para probar muchachos, ¿verdad? Una futura ingeniera, un futuro ingeniero está viendo y dice, oye, pues a ver, me interesa tu planta, o me interesa el ruido que hace tu planta, lo que se genera. Pero lo tengo que decir, hay un porcentaje muy alto que no hacen esa dinámica. O sea, de no voy, no me acerco, y sí te digo que no me estás mandando la gente en el nivel que yo le espero. Pero ¿cuál es el nivel en el que tú le esperas? Exactamente, no hay esa... Vamos a ir a un corte, pero, sí. Pero para cerrar este tema, entonces sí hay cierta iniciativa de las empresas, pero no hay algo establecido para que todas lo hagan y todas las universidades los esperen, las propias universidades se desesperen y se acerquen a la industria. No hay ese ciclo, ni los organismos camarales o empresariales están haciendo la tarea de ser el imán, el pegamento para que esto suceda. ¿Es correcto? Sí existe, sin embargo podemos hacer algo todavía más para hacerlo sistémico, para hacerle frente a las necesidades que se tienen actualmente. A lo mejor se hace, y si vemos cómo ha crecido la industria, y si vemos cómo ha avanzado la tecnología, y si vemos cómo manejamos nuestra vinculación, tal vez nosotros la seguimos manejando con la misma estrategia, y ellos van, y la tecnología y el crecimiento anda por acá. Entonces creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, lo digo como representante de empresa, tenemos que empujar y buscar hacer algo diferente. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. Estamos en la cuarta temporada de Ciudad Digital, perdóname, de Ventana Política. Tratamos el tema de la región sureste de Coahuila y su importancia en el mercado laboral. Está con nosotros Javier Galindo, un experto en recursos humanos, que hace sinergia hoy con Orestes Gómez, el gran gurú de ese segmento de los recursos humanos aquí en Coahuila. Yo lo reconozco, es mi amigo y tengo un sesgo afectivo en ese comentario, pero es lo que he escuchado. Hablábamos del rol de los organismos empresariales, Javier, y de si se quedan cortos en cerrar esa pinza, término en el que te refieres a hacer normal, a llegar a la normalidad programática entre la pertinencia de la currícula universitaria con las necesidades de la industria, de manera que se garantice el empleo para los nuevos egresados y que la empresa no tenga que recurrir a gente fuera de Coahuila para resolver sus problemas
¿De qué dijiste? De capital humano. De capital humano. Algo que nos han enseñado todas estas tendencias automotrices o lo que se llama, sacaron el tema, un concepto que le llamaban Gemba, ir hacia donde las cosas suceden. Es decir, tú trabajas en la planta y decir, hay muchos problemas en tal estación, en la estación 15, pero lo estás viendo desde tu escritorio. Hay que ir a asomarse a ver qué pasa en la estación 15. Es un concepto que sacaron los japoneses de ir hacia donde las cosas suceden. En lo que estamos trabajando, la asociación que me toca representar a mí, estoy en ARCOS ahora, Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste. Ahorita platicaremos de la historia y todo, pero lo que estamos buscando es ese acercamiento y lo estamos buscando a través de comités. Estamos creando algunos comités de trabajo donde los mismos socios participen y que los mismos socios vayan y empujar a las universidades para que sea plural. No, o sea, no va a ir a hablar el presidente de la asociación, no va a ir a hablar el gerente de recursos humanos, no, vamos a ir a hablar con diferentes voces y buscar esos acercamientos. Porque sí, definitivamente es muy, muy importante trabajar de esa mano. Porque como decíamos al principio o antes del programa, incluso no hay técnicos especializados y lo escuchamos en cualquier plática entre amigos, en fin de semana, en la carne asada. Es que falta gente, no hay técnicos, ¿no? Y vas a las universidades y te dicen, aquí tengo 1500 listos. ¿Por qué no te los llevas? Dices, no, y ahí es donde empieza me los hubieras mandado en las prácticas profesionales para probarlos y ya te podría decir de esos 1500. Oyéndonos al fondo, me hubieras preguntado, o te hubiera yo dicho, sí, qué carreras necesito que abras, qué laboratorios necesito que tengas, qué cosas necesitas que te apoye. Decías hace rato, a ver, te mando una máquina de inyección de plástico para que hagan. Cuando me dijiste que la necesitabas, tú cuando me lo ofreciste no sabía que me podías dar una. Y todo ese desconocimiento que está generando el que seamos inconstantes y por un lado haya cifras de que la mano de obra calificada en la región sureste ya se acabó, que la competitividad o el pirateo de las empresas está a la orden del día, que hay un déficit de cerca del 20% y que la universidad diga, pero si aquí tengo todo mi currículum y la mitad de los muchachos no saben a dónde irse, andan desesperados de taxistas o en otros trabajos menores, menores en función de que hicieron el esfuerzo ellos y sus familias de una carrera. Así es, y hay otro detalle a ese nivel, vamos a llamarle, cuando es mano de obra especializada o técnico especializado, también está sucediendo mucho que los jóvenes terminan su nivel y quieren seguir estudiando la ingeniería, que están en todo su derecho, pero hablo nada más de la oportunidad o ese que en su momento se desarrollaba el técnico y te lo llevabas a trabajar como técnico y ahora brincan hacia el seguirse desarrollando y preparando. Oye, Javier, todo el mundo se queja de que para qué estudiaba yo ingeniero si el plomero que vino o el electricista que vino gana más que lo que yo gano en un mes y lo ganó en una vuelta. También ahí hay una fuga, ¿no? Los que estudiaron mecatrónica u otras cosas ven que el mercado técnico está resultando muy atractivo, ¿no? Y se están yendo a lo fácil. ¿O crees que ese no sea un problema? Hijo, como yo no sé arreglar nada, no puedo decir que sea lo fácil, pero no, lo de plomería, me refiero a lo fácil en comparación de ir a una empresa donde tienes un horario, estás amarrado, tienes compromisos, creo que a decir yo voy a la cita que quiero cuando quiero y cobro lo que quiero, porque así también es. Pero fíjate que también, bueno, tienes razón, en la industria pues hay tabuladores, ¿verdad? O sea, no me refiero a tabuladores como en los operarios, ¿verdad? Pero hay rangos de niveles de acuerdo a la actividad que realices, ¿no? Pero algo que está ocurriendo en lo que anteriormente eran oficios, ¿verdad? Albañiles, plomeros, electricistas, es que se ha especializado, ¿verdad? Y surgen organizaciones en donde hay conocimiento técnico, no solamente pues de práctica, y eso es lo que ha encarecido los servicios de esa naturaleza. Anteriormente en Saltillo existía una escuela que se llamaba Escuela de Artes y Oficios,
H+. Y en esa escuela, aparte de la secundaria, les enseñaban a los muchachos albañilería, fontanería, electricidad básica y demás. Y era la única fuente, ¿verdad?, de los oficios, ¿verdad? Y era sumamente económico hablarle a un plomero que te reparara, pues, en sanitario, etcétera, ¿no? Hoy día, como dice Adrián, pues a la par de que los salarios pues están en un mínimo de más de 250 pesos, pues la vuelta que se dé cualquier plomero al menos tiene que ser sobre el salario mínimo, ¿verdad? Nada más para ir a ver, eso es lo que te voy a cobrar, ¿verdad? Pero esa situación de la lucha que existe con los salarios va a depender también mucho de los niveles que mencionaba hoy Javier de aspiración, ¿verdad? Tenemos candidatos con un nivel de aspiración más dinámico. De tal manera que le preguntas a una persona recién egresada dónde se imagina estar de aquí a 5 años, y ellos te dicen, pues voy a ser gerente. Cuando la carrera para ser gerente, pues es una carrera bastante complicada, ¿verdad? Sin embargo, ahí los niveles de expectativas han crecido mucho, ¿verdad? Sí, eso es real. Y para cerrar el tema del ausentismo y la rotación, ¿a qué atribuyes el problema que existe? Porque lo existe. Cada vez más fuerte la rotación, ahora le llaman pirateo. Sí, lo de la rotación, fíjate, hay una parte que es real y han pasado muchos años y no cambia ese porcentaje. En aquel entonces se decía el 80%, creo que últimamente dijeron el 75%. Renuncias por el jefe directo, por alguna situación. La rotación, esa parte existe. Por relaciones humanas. Sí, y no necesariamente es porque sea malo, puede ser lo que decía ahorita el Lic, pues no me promueve porque yo ya estoy listo, espérate, si no estás listo, sigue siendo el jefe, pero la persona cree que anda en otro nivel. No necesariamente, como decía, es que te traten mal, pues es que, ¿sabes qué? Es que mi jefe no me está enseñando nada, no estoy aprendiendo nada nuevo, no me reta. Pero lo que también es una realidad y no podemos cerrar los ojos es que nada más el año pasado crecimos 21,000 empleos en la región, 21,000. Entonces, ¿de dónde sale la gente? Pues de los que están trabajando. Y un amigo se lleva 5, o sea, el que se mueve se lleva 5. En las plantas, ¿sabes qué? Estamos enojados por algo, no nos está gustando, me voy, me los llevo. Esto hablando en terreno a nivel operativo. Al día de hoy, y me atrevo a decirles, un trabajador se enoja con su jefe o con algo que no le guste en la mañana y en la tarde ya está trabajando en otra planta. Máxime porque existen también incluso hasta ofertas no solamente de trabajo, sino de permanencia. Así es. De tal manera que yo te contrato y si duras conmigo 3 meses te vas a ganar un bono. Entonces una persona puede... Es la vacuna para la rotación. En ese ejercicio, pero en ese ejercicio de Javier, pues una persona puede fácil tener 4 trabajos en un año, ¿sí?, y ganarse los 3 bonos que le tocaron, ¿verdad? O los 4 bonos que le tocaron. Ella se hizo mañosa también, ¿cierto? Pues digo, bueno, se las ponemos en su derecho, pero le ponemos votando en el área chica también como plantas. En lugar de decir, tengo rotación porque tengo que mejorar mi sistema, algo me está faltando en algún sistema. No, empiezo a crear y nuestra gente es experta, somos expertos los seres humanos en buscar la vuelta a las cosas. La vuelta a las cosas y el beneficio de las cosas, porque pues somos humanos. Esa es una, la otra con los famosos bonos de contratación. Otra buena anécdota, a mí me tocó ver gente en la fila diciendo, pues vas a entrar, ingeniero Adrián, pero pues di que te recomendé yo, imita con el bono, y ni nos conocíamos. Pero tú di que yo te recomendé, porque había un bono ahí por recomendar. Sí, por recomendados. Nos ponemos de acuerdo y mitad. Entonces, hay muchas cosas que no debe ser, pero atacando el tema de la rotación en específico, hay muchas oportunidades. Cada rato se instala una nueva planta, están llegando nuevas inversiones, las plantas crecen, no es tema que traemos hoy, pero el nearshoring, que están llegando más compañías.
¿Qué dijo un consultor y me gustó? Eso siempre ha sido, porque resulta que el nearshoring, dicen, es por la cercanía con Estados Unidos. Pues eso siempre ha sido, nada más que ahora va muy rápido. Es geográfico. Nada más que ahora va muy rápido. Llega una planta, se te instala y te dicen, te vamos a pagar 10 pesos más. Yo no estoy contento por algo, porque me cambiaron algo en la planta, porque ya no me gustó el uniforme, el color, lo que sea. Oye, que allá van a dar, no sé, zapatos de seguridad de una marca muy padre. ¡Pum! Se te van 20 personas. Y tocando ese tema con Javier, a mí me tocó en el norte, ¿verdad?, que cambiaba la gente de empleo en el mismo parque industrial, con los mismos salarios, porque en la otra planta les ponían música. Sí. O no, ¿sabes qué? Es que allá está más rica la comida. Y se cambiaba. Sí. Y hablando del nearshoring, creo que una de las reflexiones importantes que se pueden encontrar en el nearshoring es: no pierdas empresario, no pierdas gobierno, no pierdas universidades, el foco de tus ventajas competitivas como sector, como región, tus ubicaciones, porque las perdemos y no las utilizamos. Creo que el nearshoring es algo en que está sirviendo. A ver, voltea a ver lo que tienes. Ok, aquí no tenemos infraestructura, estamos muy mal en Coahuila en infraestructura, que es un tema que tenemos que tocar, muy serio. La movilidad está absolutamente comprometida en Saltillo y la sureste. Nos olvidamos de Arteaga, que existía, y ahora estamos padeciendo el tenerlo que jalar al desarrollo lleno de colonias populares donde debía estar lleno de empresas, o revueltas unas con otras, y tienes el conflicto social. Pero sí dejamos de ver el panorama de las ventajas competitivas. No sé qué opinas tú de esa parte. Sí, no, tenemos demasiadas ventajas competitivas. La primera, y pues lo platicábamos, ahora se le da un concepto muy elegante del nearshoring, pero el ser vecino de Estados Unidos es una mega ventaja que siempre hemos tenido, y nosotros como Estado, incluso partiendo todavía de, iba a decir como México, pero nosotros como Estado, eso es una ventaja y siempre va a ser. Y Coahuila de Nuevo León, ¿no? Sí. También nos ayuda. Así es, además esa dinámica, ese flujo. Aquí está una de las ciudades más grandes de México, la tienes aquí a menos de una hora. Entonces hay muchas ventajas, y creo que muchas veces se cometen errores en fijarnos en las cosas no positivas en lugar de en las positivas. Y como dices, tenemos cosas muy importantes, independientemente de llegada y con el respeto que todo mundo merece, pero la gente de Coahuila muy noble, muy trabajadora. Eso es una ventaja competitiva. Tenemos gente muy noble en la región, y cuando me refiero a noble es trabajadora, muy entrona, gente que crece con nosotros. Eso es lo que pienso yo que tenemos que destacar. Yo también creo. Y venderlo fuerte y firme hacia otros lados. Y me voy a atrever a decir, muchas veces nos encanta decir lo malo, y eso espanta muchas veces capital o espanta inversiones. ¿Sí? Es que en México hacemos esto mal, y es que en México no va a haber tiempo. Como en cualquier país del mundo, hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Y me gusta ese concepto de rescatar las cosas buenas que hacemos, porque yo creo mucho en nuestro país y creo mucho aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad sobre todo. Coincidimos en eso. Tenemos pendientes el tema de infraestructura y transportes y el déficit técnico para cerrar este bloque, Orestes. Claro que sí. Sí, dentro de las grandes áreas de oportunidad que tiene la región, hemos encontrado que pues resalta, ¿verdad?, lo que mencionabas hace unos momentos, la situación del transporte. Todas las empresas que estén en las afueras de la ciudad necesariamente tienen que ofrecer transporte. Así es. Y es un transporte especializado. Vemos pues a ciertas horas del día lo que eran las grandes vías de comunicación que le daban dinamismo, pues que ya resultan insuficientes. ¿Cómo es que se ha atacado ese grave problema del transporte dentro de las organizaciones, Javier? Sí, esto es todo un tema, porque creo yo que
sí falta infraestructura. No tenemos la infraestructura suficiente, creció mucho. Nada más voy a decir de donde estoy ubicado yo, que es en el Parque Santa María. Nada más entre 2 plantas salen a las 6 de la tarde 60 camiones. Más entre 2. Sí, pero habemos casi 50 plantas. Entonces, entonces imagínate circular tú, ya sea algunos tienen horario de las 6, unos de las 4, otros de las 6 y otros de las 7. Si tú quieres circular de Ramos Arizpe hacia acá, a las 4, a las 6 o a las 7, es una locura, es imposible. Y lo mismo sucede con la gente que se mueve lo platicamos hace rato, desde Ramadero hacia acá. Sí hace falta atacar eso porque las plantas van a tener que seguir moviendo al personal. No todo mundo en nuestras plantas tiene acceso a un vehículo, lo cual, si tuviera acceso, complicaría de otra manera. De otra forma. Pero los movemos en transporte. ¿Sí? Las carreteras son de 2 carriles. Creo que ahí sí hace falta hacer algo diferente y ya se ha levantado la voz. Y otra área de oportunidad también puede existir en las rutas, ¿no? Me imagino que, pues así como ustedes manejan 60 camiones, pues las otras empresas tienen las mismas rutas, sí, y entonces van a saturar. Claro, no puedes escoger, decir, bueno, yo nada más voy a contratar gente de la región oriente de Saltillo para no afectar el tráfico, ¿no? Sin embargo, también hay esa desorganización, ¿no? En la creación creación de rutas, ¿verdad? Algunas plantas traen gente desde Parras. Desde Parras, sí, diariamente. Pues sí. Y sí es un problema hace años, pero creo que quedó en el tintero. Se hablaba de un tren. Del tren Coahuilteca. Que se moviera a Ramos, que debería de seguir pensándose. Yo también creo que era más fácil cuando se propuso, cada vez es más complicado, pero creo que debe hacerse. Y es que pues se puede hacer un fondo con lo mismo que están invirtiendo las empresas en transporte, con la suma de todos los empresarios. Pues imagínate que te salga más barato el hacerte de un tren en común que seguir pagando el transporte especializado, ¿verdad? Bueno, vamos a un segundo corte, en un minuto regresamos. Estamos en Ventana Política tratando el tema la región sureste de Coahuila y su importancia en el mercado laboral. Está con nosotros Javier Galindo, un experto en recursos humanos, y hablamos de la infraestructura, de la comunicación, de la paz laboral y sindical, del crecimiento ordenado. ¿Por dónde le entramos a este bloque? Pues sobre todo a las soluciones. Estábamos hablando de pues graves problemas que ya tenemos hoy día, ¿no? En cierto momento no creo que haya existido alguien que haya hecho un análisis prospectivo de lo que iba a acontecer en la región. Pero ya que estamos inmersos en ese problema, ¿cómo ves la solución del transporte? Habías hablado hace unos momentos del proyecto ese del tren. ¿Qué factibilidad puedes considerar en ese proceso precisamente? Yo creo que vuelvo al tema, se tiene que poner sobre la mesa. La verdad no tengo datos, por eso no me atrevo a hablar, pero no sé por qué se abandonó ese proyecto. Pero sí era importante. Mira, aquí vino Juan Pablo Martín del Campo, un experto en temas de trenes, la Ciudad Digital, hace unos meses. Él nos llamó, él nos buscó
interesado en presentarlos y se enfocó en el tren Coahuilteca y dijo que no tenía idea por qué, siendo un experto, habiendo sido alto funcionario de CETEN México y luego incluso delegado de CETEN Coahuila, siendo él del sur, no entendía por qué les trajo hasta los inversionistas asiáticos para ese proyecto financiarlo al 100%. Y los gobiernos dijeron que no, y ahí está parado. Cuando hubiera solucionado la invasión del transporte de personal en las vialidades, con los problemas que significan, los accidentes que ha habido de algunos camiones, porque aquí, ¿cuándo hemos tenido una escuela de choferes? Exacto. Hay escuelas para policías o academias, ¿y dónde está una academia de choferes? Que para ellos hagan un antidoping. Esos choferes traen lo más valioso, el capital humano, de un lado a otro. Pero bueno, no. Es un tema muy complejo, es un tema que se tiene que abordar y creo que... Pero no se puede separar, ¿verdad? Transporte de infraestructura, van absolutamente ligados. Va de la mano y hablando en lo primero que nos duele, creo yo, y ahorita vamos a pasar a otro tema que de alguna manera se ha manejado bien en la región, sin embargo de la estructura, de la infraestructura, perdón, si habláramos de hoy, decimos se batalla, pero todavía puedes vivir, pero se batalla ya mucho. Pero van a seguir llegando plantas. Hablas de la movilidad. Exacto, la movilidad. O sea, no estamos diciendo que ya llegó al tope. Estamos diciendo que van a seguir llegando plantas. Tuvimos una reunión con el secretario de Economía y nos decía que si ves derramadero, dice, tómenle una foto porque en 10 años van a ver que va a estar completamente diferente. Bueno, si ya vemos eso, pues hay que movernos, y creo que otra vez creo que nos corresponde también pues ir a levantar la mano a nosotros como organizaciones, como asociaciones. Incluso hasta las universidades entran en esto, porque las universidades ya también se están localizando en otras instancias, de decir que sí hace falta un tren suburbano, no sé cómo dijeron que se llamaba, pero que hubiera algo. Miren, hablan de 200,000 familias nuevas para el proyecto de Ciudad de Ramadero. Nada más para que nos imaginemos nada el más problema. de lo que estamos hablando. ¿Y quién está diciendo que van a vivir en Derramadero? A lo mejor los vas a traer de Saltillo o de Ramos, porque estamos al revésados. Viven en Ramos los que trabajan en el sur. ¿Y dónde está el tren que resuelve el problema? ¿Verdad? Exactamente. Ese es un ejemplo. Y ven cómo todo va de la mano. Y se oye interesante, pero somos muchos actores que sabemos. Javier. Bueno, ese sí es hablando de infraestructura, porque estamos pensando, cuando hablamos de infraestructura y el transporte, que es la infraestructura carretera que mueve, no tenemos ni siquiera una carretera decente para que vayan a Derramadero, menos tenemos pero hablo de infraestructura de otro tipo también, complementaria, empresas sin agua, y vienen 50 empresas, y la atracción de empresas parece que es la competencia número 1 entre entidades, y se traen empresas sin pensar en el agua, altamente consumidoras. Pregúntame cómo les está yendo en Piedras Negras y Nava con la cervecera. Oye, pues qué bueno que producimos cerveza. Pues no más que se acabó todo lo demás. Pues 20 litros o 100 o no sé cuántos de agua para hacer una cerveza. 20 litros. Pues hay una crisis, ¿verdad? Y 4 clubes de golf pegados, sí, porque vienen los gringos, y bueno, sí hacen cosas pensando, sí es muy buena idea, porque vienen los gringos, atraemos empleo. Sí, pero te estás acabando el agua de una región, se va a acabar tarde o temprano. Así es. Y hay otro tema que en diferentes foros, escenarios ha salido, y que se ha hecho un esfuerzo, eso sí me consta que el gobierno ha buscado las maneras y mecanismos, pero se ha buscado también, lo hemos dicho, cómo diversificar, porque la región sigue siendo dependiente de la industria automotriz en un alto porcentaje. Cómo atraer inversión de plantas que no sean específicamente... Todo lo aeroespacial que se nos ha ido a San Luis y a Querétaro. Todos sabemos que en determinados tiempos, y aquí sí lo hablo así, vienen las situaciones automotrices, alguna recesión. De las crisis. Nos paramos completamente la economía de aquí. Sí, queda muy poco. Ese es otro tema. Pero seguimos atorados en los guías y en los Teslas y o sea, no, tienes razón, no estamos pensando es otro tema. en diversificar.
¿Te imaginas si hubieran pensado diversificar en Monclova lo de Altos Hornos, no estuvieran muriéndose todas las regiones porque quebró una empresa o porque la saquearon o por lo que sea? Sí. No, Y ahí está toda la región centro hecha pedazos. Exacto. Toda porque estuvo recargada 30 años En la industria del y acero. veían el deterioro de Altos Hornos y ninguno de los 3 niveles de gobierno se juntó para decir, pues vamos a traer otro tipo de infraestructura o de industria Sí. a la región centro. Así es. Y las empresas decían, ¿y yo para qué voy a la centro si no hay infraestructura de nada? Estamos en el desierto. Sí, pero es que Otra vez los círculos viciosos. ahí iríamos al concepto de un crecimiento ordenado, ¿verdad? Estaban hablando ahorita del tema de Ciudad de Ramadero, pues ¿por qué no mejor desarrollar Ramos Arizpe, en donde ya hay plataforma industrial, Sí. o sea, ya están las industrias, pues tráele gente, o sea, ya hemos visto que, por ejemplo, pues ya hay más restaurantes en Ramos Arizpe, en toda esa región, cuando antes pues había 2 o 3 fonditas y era todo, ¿no? Pero ahora le quieres quitar el aeropuerto a Ramos para pasarlo a Ramadero. Ese es el punto, ¿no? Y tomas un pretexto que no existe de los meses en que es imposible aterrizar ahí por las sierras y por el clima. Por eso, pero pues entonces haz otro y no cierres este. Sí, pues Por puedes. cierto, es un drama que Saltillo No tenga. y esta región no tengan un solo vuelo comercial. Si estamos hablando de infraestructura y ya estamos empezamos con uno y le ponemos Y no terminamos lo del agua, porque Agua de Saltillo dice que sobre el agua, pero los expertos que hemos traído a esta mesa Han dicho todo lo contrario. han dicho todo lo contrario. La doctora Gloria Tobón, en paz descanse, que estuvo en uno de los programas, que dijo, no, están mintiendo. No hay agua, está comprometida. Y todo lo de Ramadero no solo compromete Saltillo, sino los mantos freáticos de Parras y General Cepeda. Van a secar esos pueblos. Bueno, ¿y ahora qué? Otros temas van saliendo. Sí, no, y le podemos seguir. Ese del aeropuerto por ejemplo, no venía en el radar y sí está. El aeropuerto ahí está. ¿Cómo tenemos tantos ejecutivos? Tan lejos el aeropuerto de Monterrey, en el otro extremo, Sí. que podías usar el de Ramos. ¿Por qué el de Ramos no lo estás preparando para que todos los ejecutivos de Tesla y que vienen estén en ese aeropuerto? No tenemos un solo vuelo comercial. ¿Tú crees que eso lo podemos vender como una ventaja competitiva? Oye, es un aeropuerto privado como el del norte. No, ¿verdad? Pues qué bueno que tengas tantos vuelos privados, pero Sí. Simplemente, si estamos hablando que en aquel entonces, unos años, hablábamos hace ratito de los 80s, pero por ahí de los 90s, finales de los 90s, se le llamaba aquí el pequeño Detroit, o el pequeño Detroit, sí. y por la automotriz, y no podemos tener un vuelo directo a Detroit. Pero teníamos. A ver, no tienen ni siquiera un claro. vuelo a Detroit. Sí, pero fíjate No hay congruencia, ¿verdad? cómo se deterioró, porque en esos años había vuelos a Dallas, había vuelos a Houston, Sí. había vuelos a México, ¿verdad? Sin embargo, pues de la noche a la mañana Sí. se fueron haciendo los aviones más pequeños, Sí. ¿verdad? O te enviaban a Monterrey y pues paga tu taxi para llegar Mira, a Saltillo. estamos en ¿verdad? el punto en que las aerolíneas le piden al gobierno local el 33% de boletos garantizados. Y hay un círculo vicioso de que los ejecutivos de las empresas y los técnicos ya no quieren volar de aquí porque los vuelos no son serios, se cancelan, etcétera. Y entonces ahora te piden las aerolíneas para llegar a Saltillo 33%. Y si se subieron 3%, el otro 30% lo paga el gobierno. Entonces, pues dicen pues que no haya vuelos. Entonces, estamos atorados otra vez en temas de ese con tipo. el 70. Bueno, se nos acaba el programa, Javier Orestes. ¿Cómo resumirías, Javier, los problemas que tiene la región sureste en lo laboral y en el paquete sindical de comunicación, de movilidad? Si nos vamos a la parte, o lo que nos está pegando como empresas, ponerlo como situación laboral, yo tengo que decir que somos una región que, hablando como dice ahí de paz laboral sindical, hay buena cultura, se ha hecho muy buen trabajo, mucho tiempo, grandes maestros, y creo que la carrera de recursos humanos ha cumplido una función importante a través de reunirse en asociaciones y todo y trabajar de la mano.
con nuestra gente, y eso nos ha ayudado bastante. Tener sindicatos establecidos y serios también nos ha ayudado. Creo que por ahí nos podemos sentir hasta el día de hoy tranquilos. ¿Dónde nos está pegando? Y lo pusimos en la mesa. Rotación es un problema que tenemos muy serio. Es un problema que tenemos que atacar. Rotación versus pertinencia curricular, ¿verdad? Sí. O sea, no preparas técnicos y entonces la rotación Sí, se da. y se están dando fenómenos muy importantes que tendríamos que quedarnos aquí, o si quieres nos aventamos el programa siguiente de una vez. Pero en nuestro tiempo, digo, de nosotros tres, incluso una generación abajo, el que tú tuvieras tantos cambios en tu currículum era negativo. Y hasta en una entrevista te decían, es que cambias mucho de trabajo. Empleos. Bueno, eso al día de hoy dejó de ser importante. O por lo menos muchos no le están dando el peso que se requiere. ¿Sí me explico? O sea, nos disparamos en el pie. Si tengo un cuate que se ha cambiado 5 años, 6 trabajos, pues algo... Está pasando con él, ¿verdad? Sí, en su momento así lo veíamos y ahorita Sí, es inestable, ¿verdad? es inestable y todo. Y ahorita Y ahora lo ves como se riqueza ha perdido. curricular, ¿verdad? Sí, entonces creo yo, o desde mi punto de vista, que el problema de la rotación es algo que nos duele, pero la invitación para mis colegas que me están escuchando, nuestros colegas, Rick, a final de cuentas es voltear hacia adentro, voltear hacia tu organización, porque los problemas están ahí. Lo que tú tienes que solucionar. Eso se lo aprendí a un buen jefe que tuve, que dije, vamos a hacer un plan de acción para evitar la rotación. Me dijo, no, ya no me hagas más papeles. Regrésese, analice dónde están fallando sus sistemas. Le está fallando algo de lo que usted está haciendo. ¿Para qué me hace planes y desarrollo? O estás reclutando mal, o estás motivando mal, o no estás capacitando, o no estás pagando bien. Checa lo que te está doliendo en casa. Eso nos ayudaría mucho. Si las plantas le diéramos más seriedad a lo que nos pasa durante los primeros 6 meses, lograríamos reducir la rotación a la mitad del porcentaje de lo que tenemos, que son números altísimos en la región, ¿eh? Nadie se atreve a decirlo, pero estamos casi en el 8-9%. Las encuestas y todo maneja el 5%. Hay plantas que tienen el 15% mensual de rotación. Si nos clavamos y atendemos lo que pasa durante los primeros meses, nos ayudaría mucho. Pero creo que, en resumen, la rotación sigue siendo un tema bastante interesante. Para mí, seguido muy de cerca con la infraestructura. Si no trabajamos en la infraestructura todos, otra vez con ideas, con voces diferentes, porque no nada más es... creo que ese tema a veces lo toca el gobierno, pero creo que también las empresas lo deberíamos de poner en la mesa y con más seriedad. Si no lo atacamos nos va a comer y nos va a ganar. ¿Cuál es una ventaja que decíamos hace rato? El nearshoring, el poder mandar mis productos. ¿Cómo van a transitar los trailers por nuestras carreteras? Esa ventaja, yo creo que se van a aventar 2 horas en este pedazo, en esta carretera. Sí. De aquí a Laredo, nada más de aquí al tronque. Sí. Con ese tienes. Entonces esa ventaja a lo mejor la estás perdiendo con alguien más. Pudiéramos decir, otras ciudades están iguales. Pues no sé, vamos a pensar en nuestra región. Y de lo que hemos platicado en la mesa, creo que otra vez es importante... todos los que vivimos en Saltillo, de alguna manera, darnos a la tarea y tal vez levantar la mano y levantar la voz, porque creo que somos en ocasiones muy tranquilos. Y también es importante pensar que las cosas están cambiando, que no van a ser... Javier, los como eran cambios antes. laborales federales y locales, ¿cómo han afectado a los recursos humanos? En la La parte nueva ley, los nuevos contratos, las nuevas juntas de conciliación, que ahora se llaman como Tribunales laborales. tribunales laborales. En los casos, hemos tenido un par de casos, por hablarlo así. La manera en que se están atendiendo los tribunales laborales, yo lo creo que es positivo, ¿eh? Se está fomentando la solución inmediata a través de conciliación y se está atacando bien. Creo que lo veo como un cambio positivo. Y algunos de los cambios, voy a parafrasear a nuestro abogado laboral, un abogado laboral que estuvo con nosotros un tiempo, que decía que las leyes en muchos casos ya existían, que nada más le pusieron dientes, que ya existía la libre sindicalización, todo eso ya existía, dice, nada más que ahora te le pusieron dientes
ahora me legitimas, que creo que también es importante, ¿no? Que la gente a través de, pues simplemente tiene que validar que lo que le estás diciendo es lo que sucede. Las controversias laborales México-Estados Unidos, respaldadas con la letra del Tratado de Libre Comercio, ¿qué opinan de ellas? Sí, bueno, pues son áreas de oportunidad muy importantes para las empresas, los mecanismos de respuesta rápida, porque desafortunadamente no van a depender ni siquiera del comportamiento de la empresa. Por ponerte un ejemplo, acabamos de atender un asunto de una empresa que fue demandada por personas que fueron a pedir empleo, que fueron escuchadas por el mecanismo de respuesta rápida, y entonces se hace la investigación. Les genera un derecho. Les genera un derecho. Entonces, son temas de mucha avanzada que no estamos entrenados. Así es. para sobrellevar eso, y como ya tiene dientes, la amenaza es: te paro tus importaciones. Así es. Te paro tus exportaciones, más bien, ¿verdad? Entonces, son mecanismos que pueden crear terror en los empresarios, incluso en las nuevas inversiones, ¿verdad? Ayer nació una nueva controversia entre México y Estados Unidos por el tema del acero, que no había estado relacionado con la industria automotriz, porque realmente las controversias laborales que ha habido son todas en el sector automotriz de México, desde Estados Unidos o desde Canadá empujando a Estados Unidos. Pero ahora involucran al acero con una controversia. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver con el automotriz? Pues el acero que se consuma en la industria. Pues imagínate. Ahí está esa controversia nueva de ayer en la tarde, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Y pues ahí la defensa, pues es difícil, porque lo primero que existe pues es el miedo, ¿verdad? Es que, a ver, dime si me van a cerrar o si me van a imponer una multa. Y eso pues crea inestabilidad, y en un mercado como es el automotriz, pues el nerviosismo es fatal. Exacto. ¿Verdad? Aquí quiero ahondar nomás 30 segundos, que creo que algo bien importante es la manera en que hemos administrado el área por muchos años. Tenemos que entender que ya cambió y ser humildes y decir: no sé. Necesitamos capacitarnos y desarrollarnos. Me atoré en el paradigma anterior y mi experiencia es igual a cero. Exactamente. La ley paradigmática. Exactamente. Es hacer una reingeniería y entender los nuevos, el nuevo mercado, el nuevo entorno laboral, que es completamente diferente a lo que tal vez durante muchos años nos tocó vivir. Pero esa sería tu conclusión final, Javier, o harías una conclusión general en un minuto. Mi conclusión, y para seguir sobre ese tema, yo creo sí que les voy a platicar una anécdota que así soy yo en la sesión pasada de recursos humanos de la asociación. Yo me atreví a decir no sé, y hubieran visto la cara de muchos de los socios. Contratamos a alguien que se supone que sabía. Sí, les dije, no, pues no sé. Esto que estás diciendo me gustó porque no lo sabía y lo tengo que aprender y lo tengo que llevar y lo tengo que desarrollar. Los cambios que hemos sufrido, vamos a decirlo desde la firma del TEMEC para acá, estos últimos 2-3 años, es como una revolución. Y son muchas cosas que tenemos que darnos a la tarea de entender, manejar. Y cómo se puede decir, la mejor manera de entenderlo primero es aceptarlo y decir: así cambió, así es y así lo tengo que hacer, y no vivir pensando es que antes era mejor. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero ahorita es así. Tienes que aprender. ¿Qué harías si te cae una situación así en tu planta? ¿Con quién recurres? ¿Con tu abogado laboral de siempre? ¿O qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué pasa si legitimar contratos? ¿Qué pasa? Si me explico, por poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa con que en el juicio vas a ir tú a hablar y la otra persona no tiene su abogado y te vas a sentar delante de un juez para ver si lo arreglan ya? Ya ahorita, primer tema. ¿Sí? ¿Cómo manejar? Y me puedo seguir, porque luego aparte metemos NOM 035 y luego la 37, la psicosocial y la otra del trabajo remoto, y te puedes seguir todo eso, todos esos conceptos nos obligan a aprender y a buscar cómo llegar cómo seguir vigentes, vamos a llamarle así.
porque es un mundo laboral que se está moviendo demasiado. No se le puede pedir a nadie más que a nosotros mismos. Esa sería mi conclusión. ¿Algún mensaje final, Lourdes? Pues fue muy emotivo el tocar estos temas y nos damos cuenta de la realidad que está viviendo la industria y la región. Por supuesto que estás convocado, Javier, a un siguiente programa. Veamos qué temas dejamos pendientes, cuáles tomamos suave y por supuesto hay que continuar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Ventana Política. La cita es el próximo martes. Aquí nos vemos. Buen provecho.